Dios sabe cómo hace las cosas. A diario escuchamos o repetimos esta misma frase cuando nos ocurren situaciones las cuales no entendemos o no queremos aceptar. Pero, ¿será que nosotros podemos entender cómo hace Dios las cosas? Primero que todo, sí, Dios sí sabe cómo hace las cosas, pero Él nos da la posibilidad de entender su forma de actuar por medio de su palabra. Por ejemplo, en el Génesis, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, nos dio libre albedrío para que naciera de nosotros el amarlo y el adorarlo, por lo que en medio del Edén plantó un árbol del cual prohibió comer de su fruto, en señal de obediencia para que el ser humano viviera eternamente y en perfección. Desde allí vemos que Dios sabe cómo hace las cosas, pues de esta manera Dios se aseguraba de que su creación lo adoraba por amor y obediencia, mas no porque no tuvieran otra opción. Y aun sabiendo que en algún momento la serpiente engañaría a Eva para que ésta comiera del fruto y convenciera a Adán de comerla también, entrando así el pecado al mundo, Dios los castigó, pero aún así les tenía creado un plan de salvación para toda la humanidad. Con esto sabemos que principalmente Dios nos creó perfectos a su imagen y semejanza para tener vida eterna. Pero aún nosotros tomando la decisión de morir, Él nos prepara un camino de regreso a esa perfección. Por lo que desde aquí podemos aceptar que cuando nos ocurre algo malo, probablemente es porque nosotros tomamos una mala decisión. Pero esto nos deja una enseñanza para elegir mejor la próxima vez y para corregir el error que nos llevó a esta situación. Ahora, si tomamos una buena decisión y aún así nos ocurre algo malo, nos cuesta entender el por qué y escuchamos o repetimos esta frase: Dios sabe cómo hace las cosas. Pero para poder entender el actuar de Dios en esta situación, podemos ver el ejemplo en José, hijo de Jacob, quien una y otra vez hacía las cosas de manera correcta, pero le ocurrían cosas terribles, como cuando iba en busca de sus hermanos, acudiendo al llamado de su padre. Estos, a causa de la envidia que le tenían, lo arrojaron hacia un pozo con el fin de acabar con su vida. Luego cambiaron de planes y lo vendieron. Fue esclavo en Egipto y aún siendo esclavo era justo y hacía las cosas de manera correcta. Siendo esclavo, la esposa de su amo lo sedujo y lo amenazó para que se acostara con ella, y aún él, sabiendo que si se negaba podía morir, pues ella lo acusaría con su marido, y así pasó. Él nuevamente decidió hacer lo correcto, arriesgándose incluso a morir. Pues primero que todo, él tenía temor a Dios y no era capaz de faltarle a él cometiendo pecado. Y José no fue condenado a muerte, pero sí fue encarcelado a causa del testimonio de la mujer. En todo momento José hizo bien y de manera correcta hizo las cosas, pero los resultados parecían cada vez peor. José siempre actuó por fe, seguro de que Dios estaba con él, y asimismo Dios lo respaldó. Primero impidiendo que muriera y después llevándolo a ser gobernador de Egipto, el segundo al mando después del faraón. En todo esto, Dios le forjó a José un carácter digno para ser el mejor gobernador en tierra ajena. De esta manera podemos entender que Dios nos tiene preparados un proyecto grandísimo, pero antes nos forja un carácter justo y paciente, donde aunque las cosas parezcan que no están saliendo bien, sigamos eligiendo hacer lo correcto, pues debemos andar seguros como José de que Dios está con nosotros. Aquí solo te doy estos ejemplos, pero en la palabra de Dios encontramos la respuesta a todas las dudas que tenemos. Dios nos dio la posibilidad de conocerlo y así entender mejor cómo Él actúa, el porqué de sus decisiones y los propósitos que tiene para cada uno en nuestra vida. Busquemos a Dios y su palabra. Jesús oró por sus discípulos y por nosotros diciendo:
Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Buscabas respuestas? En la palabra de Dios encontrarás la verdad. Dios es el sembrador.